Cuando una nación se despierta, lo hace primero en sus silencios, en las cocinas, en las tertulias, en los pasos furtivos que atraviesan la noche. El mundo estaba cambiando con estrépito. En Europa, la corona española se tambaleaba. Napoleón había derribado tronos y levantado dudas que viajaron más rápido que cualquier correo. En las plazas y salones de América, esas dudas encontraron oído. ¿A quién obedecer cuando el rey era prisionero? En Chile, en las calles de Santiago y en las estancias apartadas, esa pregunta cruzó puertas y quemó silencios. Fue la chispa que encendió una década de pasiones, traiciones y decisiones que darían forma a una patria todavía incierta. La historia, como siempre, no la escribieron solo los nombres grandes. La escribieron pobres y ricos, curas y jornaleros, mujeres que esperaban noticias y hombres que cruzaban la cordillera con promesas en el bolsillo. Pero sí hay nombres que suenan con fuerza porque encarnaron, con todas sus luces y sombras, el pulso de aquellos años. Mateo de Toro y Zambrano, que presidió la primitiva Junta de 1810, José Miguel Carrera, impetuoso, apasionado y ambicioso, Bernardo O'Higgins, hijo de la mezcla, forjado en la frontera con un temple que sería definitivo. Manuel Rodríguez, sombra guerrillera, voz del pueblo. Mariano Osorio, símbolo de la Reconquista. Y muchos otros, héroes y villanos según quien los cuente. Pero además de esos nombres, estaban las mujeres. Javiera Carrera inquieta y leal, las esposas que sostenían el hogar, las voces anónimas que llevaron noticias y los pueblos originarios que desde el sur observaban cómo la disputa de blancos no siempre los incluía ni beneficiaba. En 1808 el mundo hispánico quedó sin centro claro. Las noticias llegaban a cuentagotas: cautiverio de Fernando, juntas en España que proclamaban lealtad pero exigían representación, rumores de usurpación y gloria. En Santiago, hombres públicos, criollos de oficio, comerciantes, militares veteranos, se debatían entre la cautela y la audacia. Algunos, conservadores, pedían calma. La corona volverá. Debemos guardar la legalidad. Otros, impacientes, vislumbraron la posibilidad de autonomía. Si el rey no manda, gobernemos nosotros. Esa tensión fue el sutil combustible del 18 de septiembre de 1810. La escena en la Plaza de Armas se parece, en la memoria colectiva, a una fotografía en sepia. La cúpula de la catedral al fondo, pendones, rostros opuestos, murmullos que suben y bajan como olas. No fue un estallido violento, sino una conversación pública que terminó con la formación de una junta de gobierno en Santiago. Muchos la celebraron como la primera consonancia de libertad. Otros la sintieron como un golpe a la unidad imperial. Lo cierto es que desde aquel día, la política chilena dejó de ser solo mandar desde Lima para ser, por primera vez, asunto de ojos y manos locales. Pero la política de la independencia no siguió una sola ruta. Las tensiones entre facciones, patriotas moderados versus radicales, unidades militares enfrascadas en ambición personal, generaron intrigas y romances secretos, pactos rotos y alianzas inesperadas. José Miguel Carrera, con su energía turbulenta, buscaría imponer su versión de un liderazgo, decretos, banderas, prensa propia. Fue arquitecto de símbolos, bandera, himno y de proyectos que a veces rozaban el autoritarismo. Carrera amó con intensidad y por eso ganó y perdió apoyos. Su hermana Javiera tejió junto a él el entramado familiar político y marcó la sensibilidad de aquellos tiempos con gestos y cartas que ardían. Bernardo O'Higgins, en contrapunto, fue figura de temple más silencioso, formado en la frontera y acerado por la experiencia militar. Su relación con Carrera osciló entre la colaboración y la rivalidad, y esa tensión seria parte vital de la historia. O'Higgins encarnó la dimensión estratégica de la lucha.
Ordenó ejércitos, planeó movimientos y entendió que la independencia no se conquistaría solo en tertulias, sino en los campos y en la firme disposición de la tropa. Y allí nació también la figura del guerrillero y del conspirador, Manuel Rodríguez, que como un relámpago cruzaba la noche llevando mensajería, sembrando miedo entre los realistas y esperanza entre los patriotas. Fue la sombra urbana que nadie podía apresar del todo, astuto, mordaz, capaz de convertir la palabra y el sigilo en arma. El tablero político tuvo, además, un intervalo de derrota y oscuridad. La Reconquista, la regresión realista encabezada por figuras como Mariano Osorio, que restauró la autoridad española con mano dura. Rancagua, octubre de 1814, fue ese drama, una derrota que forzó la retirada de patriotas y envió a muchos al exilio. El río de los acontecimientos llevó a los líderes a distintas orillas. Carrera y sus partidarios tomaron un rumbo. O'Higgins, junto a otros, se reorganizaron con San Martín y otros aliados en Argentina. La diáspora se convirtió en incubadora de nuevas estrategias. Fue en ese exilio donde se forjaron los planes que culminarían años después, no sin sufrimiento. Entre humo de cocinas y pólvora de cañones, la vida cotidiana se tejía. Las mujeres, voluntarias o forzadas, tejían redes de solidaridad, bodas apresuradas, partos en medio de la incertidumbre, cartas de amor y de despedida que hoy resuenan como testimonio humano de la época. El romance fue también motor de lealtades y traiciones, alianzas matrimoniales que unieron familias, amantes que funcionaron como puente entre facciones políticas y promesas hechas a la luz de un candil que pesaban tanto como cualquier juramento público. Javiera Carrera, por ejemplo, con su celo familiar, supo convertir afectos en causa política. Su lucha fue también una épica de las emociones que mueve la historia detrás del poder. Las noches del período eran largas y densas. En las calles de Santiago se mezclaban cantos patrióticos y plegarias a santos que parecían indiferentes al conflicto humano. En los parajes rurales, hombres y mujeres debatían sobre el pan y sobre el honor. Los criollos discutían proyectos de constituciones, derechos y la distribución de la tierra. Los comerciantes calculaban pérdidas y esperanzas. Y en el sur, la presencia mapuche veía con distancia la disputa criolla. Algunos loncos se mantenían indiferentes, otros se aliaron según conveniencias, y muchos observaban cómo la lucha de blancos abría oportunidades de reconfigurar fronteras y derechos. La prensa fue otra arma decisiva. Pequeños impresos, gacetas, hojas sueltas y panfletos circularon con rapidez, alimentando opiniones y formando partidos de papel. En las imprentas se debatía el lenguaje de la nación. ¿Qué debía decir una constitución? ¿Qué derechos eran inalienables? Las palabras libertad, representación, derechos adquirieron un peso nuevo y con ello la famosa disputa por construir una identidad que no fuera exclusivamente colonial ni totalmente rupturista. Luego de la oscuridad de la Reconquista, vino la expedición libertadora liderada por José de San Martín y el Ejército de los Andes, aliada con el esfuerzo patriota criollo. Fue una jugada estratégica continental. No se trataba solo de Chile, sino del destino de todo el Cono Sur. La travesía de los Andes, la coordinación de fuerzas y la voluntad de sacrificar hombres por una idea mayor desembocaron en un momento decisivo. La batalla de Chacabuco, 12 de febrero de 1817. El amanecer después de Chacabuco fue una aurora de liberación, pero también de contradicción. La victoria militar no extinguía las diferencias políticas internas ni los reclamos sociales. O'Higgins emergió como director supremo y, con temple y mano firme, intentó ofrecer un orden capaz de sostener la independencia. En la planificación y victoria militar se unen tácticas y voluntad.
la comunicación entre los exiliados, la obediencia de tropas curtidas, la logística de monturas y víveres, las noches de frío en la cordillera y los juramentos susurrados en torno a la estufa. También hay relatos de pequeños actos heroicos, un mensajero que llega con la noticia precisa, un grupo de campesinos que guía en la niebla, que cambian el curso de los días. La guerra, aquí, se enlaza con la ternura. Cartas de despedida, promesas de retorno, la imagen de una madre rezando por un hijo que marchó a la sierra. El nuevo Chile que nació tras Chacabuco era frágil y lleno de posibilidades. O'Higgins promulgó medidas que buscaban dar estructura. Ordenó la creación de cuerpos administrativos, promovió la educación, pensó en reformas sociales y económicas que permitiesen la sostenibilidad política. Pero la tarea fue compleja. La lealtad de muchos sectores era parcial, la economía devastada, las élites dudosas. Además, la violencia no desapareció. Hubo episodios de represión, conspiraciones, juicios a realistas y tensiones entre facciones patriotas. La libertad era una palabra que necesitaba leyes, monedas, escuelas y un tejido de confianza que no surge de la noche a la mañana. En este tejido humano también tuvieron protagonismo las ciudades portuarias, Valparaíso, que volvía a latir tras la reconquista vivida años antes, el comercio que se reorientaba, las voces de marineros que traían noticias de los movimientos globales. La geografía era una aliada y una barrera. Las cordilleras, los ríos, las pampas y el mar definían estrategias, imposibilidades y alianzas. El romance y la intriga política se entrelazaron de formas inesperadas. Hubo amistades profundas entre ideólogos, pactos secretos que sellaban con una cena, conspiraciones que nacían en tertulias de salón. En esas veladas, el humo del tabaco y el aroma del vino ocultaban decisiones que cambiarían fronteras. También allí se tejieron historias de amor que sobrevivieron a la guerra. Cartas entre amantes separados por banderas, promesas de retorno, traiciones que nacían del miedo y la supervivencia. Las mujeres, incluso cuando no firmaban proclamas, eran a menudo el corazón que impulsaba a los hombres a persistir o a cambiar de rumbo. No puede obviarse el drama de las lealtades divididas. Muchos chilenos aún mantenían afectos por la corona. Soldados, criollos ligados por privilegios, clericales. La independencia no fue un salto unívoco, sino una negociación con sombras. La política de reconciliación o castigo fue tema de debate constante. Recompensar a quienes se reconciliasen o castigar a los rebeldes. Decisiones así moldearon la compasión o la dureza de una nueva república que apenas aprendía a emerger. En 1818, cuando se declaró formalmente la independencia de Chile, hubo un estremecimiento colectivo. Fue gratitud por la libertad, pero también el reconocimiento de que una tarea mayor empezaba. Hacer una nación no es solo lograr la separación del imperio, es inventar instituciones, leyes y una memoria compartida. Las celebraciones de 1818 combinaron cantos de victoria con el luto por los muertos, con la pompa heroica y la conciencia de lo inacabado. Y la pregunta que quedó flotando en las plazas y en las rucas era profunda. ¿Qué clase de país queríamos construir? La respuesta aún estaba en proceso. Algunos imaginaban una república centralizada, otros defendían autonomías regionales, unos proponían derechos amplios y otros defendían los privilegios de las élites. Esa pluralidad sería, en sí misma, fuente de riqueza y conflicto por décadas. Los ecos de la década 1808-1818 resuenan en gestos mínimos, en la gramática de la prensa, en las escuelas fundadas por visionarios, en los himnos cantados en plazas, en los nombres dados a calles, en las cartas familiares conservadas como reliquias.
Son ecos que nos recuerdan que la libertad se conquista con riesgo y se conserva con trabajo cotidiano. Al terminar este tramo de la saga, la escena final que propongo al relator es íntima y potente. Una noche de verano en 1818, junto a un río, donde una madre vestida a la manera de las campesinas de entonces coloca una vela a la orilla. Mira el agua que corre y piensa en su hijo, soldado o marinero que quizás jamás vuelva. A su lado, un joven maestro recién llegado hojea un libro de leyes importado, soñando escuelas para la infancia. Cerca de allí, en una casa de adobe, una mujer escribe a su amante exiliado: «Hemos ganado una tierra, pero debemos aprender a habitarla». La cámara de la voz se aleja y deja ver en la penumbra la figura de un hombre que fue héroe de batallas y que ahora mira el cielo como si esperara señales del porvenir. Esa imagen, fragilidad, promesa, humanidad, resume la paradoja fundante de la nueva nación. Fuerte en su deseo, insegura en su forma, sabia en sus heridas. La independencia, entonces, no es punto final, sino puerta que se entreabre. Entre romances, intrigas, repúblicas en ciernes y prácticas cotidianas, Chile empezó a reconocerse, no sin heridas, no sin contradicciones, pero con una pulsión que empujó a sus hijos a intentar lo imposible: inventar por primera vez su destino. Los cañones han callado, pero los ecos de la libertad siguen resonando en cada rincón de nuestra tierra. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video para que más personas despierten con nosotros. En el próximo capítulo, el país nace, pero no en paz. Las luchas por el poder, las heridas entre hermanos y el sueño de una patria justa nos esperan.